Versió RAC1, amb Toni Clapés. Avui un dels punts de l'actualitat de la jornada passa per la reunió del Banc Central Europeu que se celebra a Barcelona. El vicepresident de l'organisme, Mario Draghi, ha donat suport al govern de Mariano Rajoy en les reformes que està portant a terme, però demana continuar en aquesta línia per solucionar els problemes financers d'Espanya. El govern espanyol ha fet esforços significatius amb les reformes econòmiques, unes reformes que han de continuar en els pròxims mesos, però s'ha de reconèixer la feina que s'ha fet fins ara. Draghi ha dit que és responsabilitat de cada país acabar amb els desequilibris de la zona euro i ha fet referència a la necessitat d'apostar per les inversions per crear ocupació. Hem de crear llocs de treball a base d'augmentar la inversió en infraestructures. Quan parlem de garantir la consolidació fiscal entenem que és millor reduir l'expansió, però del que es tracta és de reduir la despesa de capital, no de reduir la despesa en inversió. Podem saludar a aquesta hora de la tarda a Miren Echezarreta, catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora per la London School of Economics, una economista, qui ja saludem a aquesta hora. Senyora Echezarreta, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Benvinguda al programa. Gràcies. Bé, avui llegim a la premsa que no és casual que el Banc Central Europeu celebri el seu Consell de Govern a Barcelona enmig d'aquesta crisi financera que ens està asfixiant a tot, ¿no? ¿Vostè hi estaria d'acord que no és casual o és casual? No, yo pienso que el Banco Central Europeo no hace nada de forma casual. Todo está bien medido y bien controlado, y si han venido a Barcelona, pues probablemente es porque quieren dar un respaldo al gobierno de Madrid y también al gobierno catalán. No nos olvidemos que están más o menos haciendo los mismo tipo de medidas. Per tant, és un suport institucional de les mesures que s'estan tirant a terme. Suposo que sí. Sembla que sí. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ho escoltàvem fa un moment, ha dit que és possible un pacte de creixement. Diu que creixement i estabilitat pressupostària són compatibles per crear ocupació. Vostè hi està d'acord? És a dir, es poden crear llocs de feina, es pot fer créixer l'economia sense endeutar-se? A mí me gustaría mucho que nos explicara cómo proponen hacer eso. Porque claro, es muy fácil decir, son compatibles. Bueno, ¿cómo son compatibles? Porque es muy fácil decir, sí, son compatibles. A mí me parece extremadamente difícil que manteniendo el tipo de política de ajuste y de austeridad que están potenciando e incrementando, porque no es que están aflojando, se planteen hacer un programa de crecimiento que además, por lo que yo he leído hasta ahora, claro, es un programa que es puro proyecto, ya veremos qué sale de todo este proyecto, ¿no? Pero por lo que he leído es de una cantidad muy pequeña para poder hacer nada. Parlant de 10.000 milions d'euros. 200.000 millones. 200.000. Sí. Bueno, yo es lo que he leído, pero puede cambiar tranquilamente, porque claro, todo esto es un proyecto. Y dependiendo de la correlación de fuerzas en el interior de los dirigentes de la Unión Europea, pues se irá por una línea o por otra. Pero si la cantidad son 200.000 millones, a mí me parece casi ridículo que piensen que con eso se puede empezar a mover un poco la economía. Y además habría que decir en qué condiciones, o sea, va a ser un subsidio que va a dar la Unión Europea a los países, en qué condiciones va a dar, porque si lo da en forma de créditos, eso supone automáticamente aumento de la deuda. Por eso yo insistiría mucho en que especifiquen un poco más, porque fe es creer lo que no vimos, que nos digan que es compatible. De mi análisis econòmic, si no especifican más, no veo la compatibilitat. De moment hem tingut retallades, és el discurs que ens arriba des de Berlín, d'Angela Merkel, i ara ha estat Angela Merkel que ha parlat d'això, d'aquest pacte de creixement, d'aquesta aportació. Però com vostè diu, no en sabem res més, no? No. Per tant, estem una mica a les mateixes. Vamos a ver qué sale de la próxima cumbre, porque también ha habido, por ejemplo, en varias ocasiones, el señor Barroso, que también es que está en la cumbre de la Unión Europea, ha planteado, vamos a explorar lo que va a pasar con una tasa a las transferencias financieras. Y cada vez sigue repitiendo lo de la transferencia a las tasas financieras. Bueno, pues es otro acto de fe. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo esto del crecimiento lo veo exactamente de la misma manera. O sea, crecer con un programa de austeridad
es algo que yo no conozco que se haya hecho. No quiere decir que no exista, quizás es que yo no lo conozco, però realment és Perdoni, quan vostè diu que no ho coneix, és que històricament no s'ha produït. Yo pienso que no. Y pienso sobre todo que las veces que se ha crecido deliberadamente, por ejemplo, después de la crisis de 1929, era claramente un modelo de expansión. Y entonces, para todo lo que necesita ahora la Unión Europea, porque no nos olvidemos que de los 17 países de la eurozona, 12 están en recesión. Entonces, el empuje tiene que ser muy fuerte. Entonces, no sé qué es lo que pretenden con esta retórica, diría yo, porque ¿a dónde quieren llegar? O necesitan mucho más dinero y además que especifiquen las formas en las que se puede hacer. Yo no digo que no se pueda hacer, però que nos expliquen com. Rosana Carceller. Bona tarda. El que diuen a partir d'aquest pla de creixement, la inversió total seria de 200.000 euros, efectivament, però diuen milions d'euros, 200.000 milions d'euros, però que concretament el Banc Europeu d'Inversions injectaria 10.000 d'aquests milions, és a dir, ampliaria aquest paper el Banc Europeu d'Inversions. Això és important perquè fins ara quin paper ha estat fent el Banc Europeu d'Inversions i quin habría de fe en un futuro. Muy petit. El Banco Europeo de Inversiones ha estado haciendo muy poco papel dentro de la crisis. Es que hay un elemento que tú has leído al principio, y es que en las dos crisis importantes que ha habido recientemente, la crisis de los 70 y la crisis del 2000, sí, la primera reacción de la Unión Europea es decir, no es asunto mío, es tema de los países, que lo resuelvan ellos. Y así podemos ver, por ejemplo, que aunque la crisis empieza el segundo semestre del 2007, hasta el 2010 la Unión Europea no toma cartas en el asunto. Hizo una ayuda de 200.000 millones de euros, pero de los cuales 170.000 eran ayudas nacionales, estatales. Entonces realmente la Unión Europea siempre ha tenido esa actitud. Si hay crisis es problema nacional, o estatal, digamos. Bueno, pues es una posición que te hace ver que la Unión Europea solo ha reaccionado, a mi modo de ver, cuando realmente ha visto que la magnitud de la deuda de todos los países, pero particularmente de la periferia sur, podía afectar al euro, no porque le ha preocupado otra cosa. Y entonces, claro, al ver que le podía afectar al euro, es cuando empiezan a reaccionar y empiezan a decir, bueno, vamos a hacer algo. Pero es que el Banco Europeo de Inversiones, yo creo que respecto a la crisis, yo no soy una experta en crisis, pero yo creo que no ha hecho nada. Yo creo que no ha hecho nada. Y ahora, fijaros que hay una cosa interesante. 10.000 millones el Banco Europeo de Inversiones. ¿Y el resto? Y dicen, el resto capital privado. Oiga, el capital privado no quiere saber nada de estas condiciones. ¿Qué garantías se le van a dar? O le da el Banco Central Europeo, o le da el Banco Central Europeo posibilidades, o si no, hace poco existe el Fondo de Estabilidad Financiera que habían montado con 700.000 millones de euros, ¿no? Sí. Y la señora Merkel dijo, es poco, tiene que pasar a 1.000 millones, es decir, a 1 billón de euros. Y la diferencia tiene que hacer el capital privado. ¿Ustedes han visto que se ha hecho esa diferencia? El Fondo de Estabilidad sigue con los 700.000 millones porque no responde el capital privado. Entonces, ahora que piensen que de 10.000 millones a 200.000 van a poder pasar por el capital privado, pues, bueno, se puede soñar truitas, ¿no? O sea, es posible, y si quizá el Banco Central Europeo toma otras decisiones, pues quizá puede pasar. Pero por eso, perdonadme que insista, yo digo que digan cómo. Amb la dinàmica que estem de retallar, de no despesa, perquè no es pot, perquè no, si no incrementa